La lección que tiene que ver con idioma, contexto y con el contexto, que es la lección número 7. Para la parte que nos corresponde hoy, el día viernes, vamos a hablar acerca de 5 aspectos. El primero de ellos es el idioma. El idioma tiene que ver precisamente con la escritura que Dios utilizó en su parte original para que hombres inspirados por Dios a lo largo de más de 1500 años pudieran plasmar el pensamiento de Dios con respecto al plan de salvación, con respecto al propósito por el cual Dios creó al ser humano y el plan que Él tiene, que diseñó para que nosotros, mientras se cumpliera el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva, pudiéramos incluir nuestra vida al estilo de vida que Dios ha diseñado en ese plan. El idioma que se utilizó fue el idioma en el Antiguo Testamento, el idioma el hebreo y el arameo en algunas porciones. Ahora, ¿por qué el hebreo? Obviamente Dios usó a los israelitas, a los descendientes de Abraham, a los de la descendencia de un pueblo que mantenía un vínculo con su Dios. Y entonces ellos empezaron a plasmar en su idioma, en el idioma hebreo, todo lo que tenía referencia al Antiguo Testamento. Algunas porciones de las escrituras del Antiguo Testamento fueron colocadas en una lengua muy antigua al hebreo, que era el arameo, que fueron muy pocas porciones que fueron escritas. El hebreo en su idioma no tenía signos de puntuación ni vocales, pero a causa de la dispersación que sufrieron los israelitas por causa de las invasiones de las naciones enemigas, que el objetivo del enemigo era destruir la cultura hebrea, destruyendo la cultura hebrea, destruía su estilo de vida, su forma de adoración y quería echar por tierra precisamente lo que Dios había plasmado en ese idioma. Entonces un grupo de hombres, para preservar la identidad de los hebreos y para que los hijos de los hijos pudieran mantener su lengua original, escribieron y agregaron a esa escritura hebrea signos de puntuación y vocales. En otra parte, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era precisamente el reino dominante en tiempos de Jesús, en tiempos del inicio del cristianismo. Pero hay algo particular que tiene el hebreo. El hebreo no da el significado de la palabra, el hebreo da la intención de la palabra. Podemos tener una mesa para comer. Mesa de comedor, puede traducir el castellano, pero el hebreo da la intención de lugar que se utiliza para servir la comida a la hora de almorzar. Es la intención de la palabra. Lo mismo sucede con el griego. El idioma del griego, koiné, que fue que se escribió en el Nuevo Testamento, da la puntualidad de la palabra. Él tiene para una definición una palabra, no como sucede en el castellano. En el castellano podemos decir silla, pero en el hebreo silla es una definición particular tanto para la del comedor, como para la de la sala, como para la del patio, como para la pequeña o la grande, da una definición particular. En el castellano usted puede decir silla y se refiere a cualquier tipo de silla. En el griego no. En ese idioma, con un idioma puntual y con la definición de las palabras, entonces Dios nos da a nosotros en su segundo aspecto que quiero mencionar, el primero el idioma, el segundo las palabras. Entonces cuando uno consigue una palabra en la Biblia, hay que conocer el significado de esa palabra. Porque independientemente de que lo que vamos a explicar más adelante, su contexto y de su idioma en la cual fue traducida, español, inglés, francés, etc., la palabra tiene un significado particular. Esa palabra, sea en el hebreo o sea en el griego, tiene un significado y ese significado da la intención no solamente a la frase y de acuerdo al contexto, da el verdadero significado de lo que Dios quiere mostrarnos. El tercer aspecto que tengo que mencionar es la repetición que se usa en algunos pasajes, en algunos versículos de la misma palabra con la misma raíz del mismo original.
Ese es el énfasis que Dios quiere hacer cuando está dando un mensaje, ya sea en el Antiguo Testamento a través de una historia de José, de David, de Jericó, de Israel, a través de los salmos, algún escrito poético como Lamentaciones o Proverbios, o a través de la profecía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de las cartas paulinas, etcétera, etcétera. La palabra tiene un sentido y cuando se forma repetitivo es una intención que Dios tiene para darnos el énfasis de la palabra. El otro es el contexto. Si nosotros no analizamos el contexto de la palabra, del párrafo, si no analizamos lo que se escribió antes, lo que se escribe después, quién lo escribió, para quién fue escrito, quién lo mencionó, quién lo dijo, bajo qué circunstancias históricas estaban, entonces no podemos dar el correcto sentido de la palabra. Y lo último que menciona aquí la lección es acerca de la autoría. Hay libros en las Sagradas Escrituras que tienen su autor. Hay salmos que tienen su autor. Y si nosotros conocemos el que Dios, la persona que Dios inspiró para escribir lo que nos llega a nuestra mente a través de la Biblia, lo que nos llega a nuestra enseñanza, en ese contexto podremos estar menos equivocados, no nos equivocaremos y podemos estar atentos a la enseñanza que nos da Dios y apercibidos, porque si de pronto el enemigo quiere meter allí alguna cosa que no está allí. El idioma, el texto, el contexto, para conocer mejor la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga.